Actualmente la mayoría de las industrias emplean la biotecnología para optimizar sus procesos, ofrecer servicios más eficientes, así como producir algunos productos que usamos con frecuencia. En 1970 surge la biotecnología moderna, la cual ha dado paso en los últimos años a la unión de la biología con las tecnologías digitales. Posteriormente se ha sumado el término hacking para derivar en una nueva práctica o tendencia llamada biohacking o biohacking, donde quienes forman parte de esta última han creado los llamados laboratorios de garage o de casa, cuyo objetivo, argumentan, es ampliar las capacidades del ser humano. Hoy, precisamente en Digital, hablaremos de biotecnología digital. Soy Rocío Brauer, bienvenidos. El término biotech puede sonar elegante, pero es algo que usamos todos los días sin darnos cuenta. Desde antibióticos, insulina, yogurt, edulcorantes, cerveza, papel, detergentes, plásticos biodegradables, hasta fertilizantes, entre muchos otros productos. La biotecnología es un área multidisciplinaria que utiliza organismos vivos o partes de para fabricar o modificar productos, mejorar plantas y animales o desarrollar microorganismos para usos específicos. Carl Erecki fue el primer investigador que usó este término en 1919. El año 1970 marca una etapa importante. Fue el comienzo de la manipulación enzimática del material genético, por consiguiente la aparición de la biotecnología moderna. La biología sintética se ha mezclado con la informática para alumbrar una tendencia sui generis conocida como biohacking. Esta ciencia ciudadana nació hace más de una década en Estados Unidos. Este movimiento ha sido liderado por científicos, inventores y emprendedores que buscan la inclusión y mejorar el acceso a las ciencias biológicas y de la vida a todos los sectores de la sociedad. En suma, los recientes avances en biotecnología digital nos están preparando para afrontar los retos más difíciles de la sociedad y del planeta al desarrollar productos actuales más eficientes y respetuosos con el medio ambiente que tienen muchas posibilidades a futuro. El término biohacking, según expertos en esta área, se usa para definir un movimiento mundial que busca hacer accesibles las técnicas, prácticas y herramientas para usar los conocimientos y sistemas biológicos con el propósito de generar un impacto positivo en la sociedad. Te dejo con Cristian Peñalosa, nuestro agente experto en digital. El término neurohacking o biohacking del cerebro puede causar temor, porque por lo general la palabra de hacking se le da una connotación negativa relacionada al acceso ilegal de datos, o en este caso a intervenir de forma artificial con los procesos naturales del cerebro humano. Sin embargo, el tipo de neurohacking del cual les quiero platicar hoy está relacionado con los aspectos positivos de alterar y mejorar el rendimiento del cerebro para optimizar su funcionalidad y poder realizar actividades como estudiar, trabajar o hacer deporte de una forma más eficiente. Por ejemplo, potenciadores bioquímicos naturales como lo son la cafeína o la glucosa tienen efectos para mejorar la atención, el aprendizaje o la consolidación de la memoria. Por otro lado, hay otras estrategias de neurohacking usando estimulación eléctrica, donde se estimulan regiones del cerebro relacionadas con la memoria o con los procesos de la creatividad. También hay otras estrategias utilizando retroalimentación visual o auditiva. En el Instituto de ATR en Kioto, donde colaboro como investigador, hemos diseñado un videojuego de realidad virtual que también se controla con la mente y que mejora el procesamiento cognitivo y el cambio de atención visual. Aquí en Mirai Innovation hemos analizado la influencia de la música como estimulación auditiva para mejorar la concentración de los atletas y que puedan rendir físicamente aún más. También hemos desarrollado un tercer brazo controlado con el cerebro, con el cual se puede lograr un entrenamiento cognitivo de habilidades como la concentración, la atención, la toma de decisiones y la memoria. Ahora ya lo sabes, el neurohacking o biohacking del cerebro no siempre tiene un sentido negativo. También nos puede ayudar mucho para alcanzar un mejor rendimiento mental y físico. Algunos conocedores del tema refieren el concepto de biohacking al uso de la biología con la mentalidad de un hacker. No hay una sola definición establecida en el término todavía, por lo que existen varias acepciones. Conecta con la terminología del capítulo de hoy, aquí en Digital. Biotech o biotecnología es un área multidisciplinaria que emplea la aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos, así como el uso de la computación fundamental realizada por procesos biológicos. SynBio se refiere a la biología sintética,
una disciplina reciente que sirve para diseñar o rediseñar sistemas biológicos y otorgarles cualidades mejoradas o nuevas cualidades, la cual requiere de herramientas precisas como la bioinformática, entre otras. Biohacking es una tendencia basada en un movimiento biotecnológico social, a través del cual las personas o biohackers realizan experimentos similares a los que se efectúan en instituciones de investigación. Biohacker. Se considera biohacker a toda persona que intenta ofrecer a personas o instituciones científicas instrumentos y métodos para modificarse tanto a sí mismos como a su entorno. D-Bio. Esta tendencia nace del concepto biología do it yourself o biología hecha en casa. Intenta demostrar que un individuo no necesita ser científico para aportar algo al conocimiento humano o resolver problemas de la sociedad. El año de 1970 marca una etapa importante en la historia de la biotecnología, el comienzo de la manipulación enzimática del material genético y por consiguiente la aparición de la biotecnología moderna. Vamos a hablar precisamente de todas las aplicaciones que hay de la biotecnología aquí en el chat presencial, en digital, y me da mucho gusto presentarles a la doctora María Guadalupe Ramírez Sotelo, directora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, Instituto Politécnico Nacional, nada más y nada menos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, Rocío, por esta invitación. Gracias, Lupita, eres muy amable en venir. Y al doctor José Luis Solleiro, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, José Luis, por venir. Muchas gracias por la invitación, Rocío. Bueno, pues es un tema muy importante porque estaba comentando que la biotecnología moderna a partir del año 70. ¿Es así, Lupita, o cuándo? O José Luis, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Por qué es la biotecnología y por qué le estamos llamando biotecnología moderna? ¿Qué la hizo moderna? Muy bien, bueno, lo que lo hizo moderna tenemos diferentes etapas en la historia. De hecho, tenemos desde la antigüedad, hablando desde los egipcios, empezó desde ahí la biotecnología. Pero la moderna empieza con el desarrollo justamente de la tecnología, de lo que son las computadoras también, asociado a eso, y con los componentes, entender más los componentes de la biología molecular. Es parte de ese inicio. Y luego nos estamos acercando también ya en los años 90 con todas estas herramientas digitales, ¿no, José Luis? En donde Sí. la biotecnología toma otro matiz. Sí, pero creo que sí hay que darle su lugar muy importante que ya mencionabas, en la posibilidad de hacer una manipulación a nivel celular y del ADN de los organismos vivos. Esa es la base de la biotecnología. Ese es, digamos, como el evento paradigmático muy importante y que abrió la puerta para una cantidad tremenda de aplicaciones en salud, en la fabricación de cosméticos, en el combate a la contaminación, en la producción de alimentos, tanto en la parte agrícola como también en la industria transformadora de los alimentos, ¿no? Con el uso de enzimas, levaduras, algunas modificadas genéticamente que, por ejemplo, hacen maravillas en cuanto a modificar el sabor de un producto. Entonces, se dio toda una revolución a partir de esto. ¿Se puede decir que casi en todas las industrias está aplicada la biotecnología? Ya hablemos de la biotecnología en estos años, ¿no? Del siglo XXI, ¿sí? Sí, sí, es correcto. ¿O hay todavía algún campo donde no haya permeado? No, prácticamente diríamos, yo creo que el 90% de la industria. Ya está cada vez una conciencia más con respecto de ser más amables con el medio ambiente. Y eso implica tener componentes biológicos que ayuden o coadyuven que incluso los nuevos residuos de estas industrias sean más inteligentemente amables, ¿no? Y inteligente me refiero a que ya están diseñados para que no sean perjudiciales y tengan más unión con la naturaleza. Así es. El campo de aplicación, como decían, es muy, muy amplio. En México, ¿en qué nivel estamos en cuanto a la aplicación de la biotecnología? Fíjate que en México vivimos una situación un tanto paradójica porque el país le ha invertido mucho en formar recursos humanos, crear laboratorios de investigación. Y yo te podría decir, sin temor a equivocarme, Lupita no me va a dejar mentir, que tenemos unos centros de investigación en biotecnología muy buenos, competitivos internacionalmente. Sin embargo, cuando pasamos a la parte aplicativa en la industria, ya no es lo mismo.
tenemos 100 empresas biotecnológicas en México, algunas muy interesantes en los campos de la salud, en los campos de medio ambiente, en la parte agrícola y en la parte industrial, pero son pocas. Okay. Son pocas. Muy bien. Entonces nos está faltando ese puente para aprovechar los resultados de la investigación en cuestiones que se hagan directamente en el país. Que se hagan ya más visibles y tangibles, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, José Luis. Vamos a seguir hablando de biotecnología y obviamente la biotecnología digital. También le llaman biología digital. Vamos a entrar en materia también de esto y obviamente de un tema que hasta cierto punto, hasta un punto muy alto es controvertido, el biohacking. Y me gustaría muchísimo que nos acompañen. Vamos a conectar ahora con lo que sigue, que es la trivia en voz de Mario Filio aquí en Digital. Trivia. ¿Qué es la biotecnología dorada? A. Biotecnología aplicada a la medicina. B. Biotecnología aplicada al ADN. C. Biotecnología aplicada a los alimentos. Encuentra la respuesta en nuestras redes @digital_11tv, en Facebook, Twitter e Instagram. La biotecnología es una ciencia que está logrando cada vez más popularidad a nivel mundial, ya que suele ser utilizada en múltiples áreas gracias a diversos beneficios que proporciona. Por ello, el ámbito de la biotecnología es muy amplio. Vamos a un corte y en lo que regresemos a Digital interactúa en nuestras redes @digital_11tv en Twitter, Facebook e Instagram. Soy Rocío Brauer y estamos de regreso en Digital. Muchos de los productos de la biotecnología industrial los consumimos o utilizamos de forma constante. Por ejemplo, alimentos con probióticos, cerveza, también utilizamos detergentes, cremas y cosméticos, entre muchos otros. Conecta con el dato curioso en voz de Mario Filio. ¿Sabías que, en 2004, el británico Neil Harbisson fue reconocido como el primer cyborg en la historia? Neil Harbisson nació con una patología congénita llamada acromaptopsia, que le impedía ver los colores y solo le permitía observar la vida en blanco y negro. Mediante el implante de un dispositivo, asegura, es capaz de transformar las frecuencias de color a sonido, lo que le permite percibir mediante vibraciones los colores que nunca conoció. El biohacking es una tendencia científica que nace a partir de un movimiento cultural conocido como transhumanismo, que, comentan los expertos, busca la transformación y mejora del ser humano mediante el uso de diferentes tecnologías. También se le conoce como biología do it yourself o hazlo tú mismo, o biología hecha en casa, dirigida por científicos de amplia trayectoria cuando está bien enfocada. Les dejo con Artemisa Jaramillo, nuestra agente en Digital. ¿Sabes qué es un cyborg? El término surgió en 1960 como ciencia ficción, el imaginar cómo sería el ser parte humano y parte máquina. A la fecha existen muchas personas con chips bajo la piel y pueden abrir su puerta, pagar sus compras. En Suecia esta es una práctica muy popular para simplificar sus vidas. ¿Tú lo harías? Claro, tú decides qué quieres almacenar en estos chips y qué quieres compartir con todos. Conoce a Neil Harbisson, un artista que no puede percibir los colores, pero los escucha por medio de un implante en su cabeza. Siguiendo esta línea, existen aumentaciones biónicas para mejorar la vida de las personas, como en el caso del gran científico Stephen Hawking, quien es famoso por haber utilizado tecnología para crear una voz digital. Y cuando perdió la movilidad de su cuerpo, con su mejilla controlaba su silla de ruedas. O el caso del Dr. Peter Scott Morgan, científico inglés diagnosticado con enfermedad de la neurona motora, quien decidió expandir su vida utilizando tecnología para convertirse en el primer cyborg humano completo. En Mirai Innovation, utilizamos Aura para poder manipular con tu mente desde una silla de ruedas hasta una prótesis. Más allá de simplemente utilizar impresoras 3D, abre la posibilidad de aumentar las capacidades físicas de las personas. ¿Qué veremos en los próximos años? Implantes neuronales y cómo conectar tu mente a una computadora, como Aura, y poder decodificar y comunicarte por medio de tus pensamientos. Nanomedicina y cómo crear desde músculos artificiales hasta microtejidos, transferir tu conciencia completa a una computadora.
Hoy casi todas las industrias emplean la biotecnología, como hemos dicho, para optimizar procesos, obtener mejores productos y ofrecer servicios más eficientes. Pero, ¿en qué y en dónde encontramos tangiblemente la biotecnología? Lo comentábamos en el bloque anterior. José Luis, el doctor José Luis Ollero está a mi derecha, y María Guadalupe, la doctora María Guadalupe Ramírez Sotelo del IPN, aquí a mi izquierda, y la UNAM. Exactamente, decías industria farmacéutica, antibióticos, ¿verdad? A ver, en las vacunas está la biotecnología. Sí, claro. Pues no vayamos lejos. Hace poco en México se anunció con gran pompa la vacuna Patria, ¿sí?, contra COVID-19. Y la vacuna Patria fue desarrollada por un laboratorio del Monte Sinaí en Nueva York. Y lo que hacen es justamente un virus recombinante. ¿Qué es un virus recombinante? Un virus que ha sido modificado, ¿no? Y la industria parte de un virus conocido y bien manejado, al que le hacen esta modificación para que pueda actuar de tal manera que déjenme decirlo así muy fácil, sí, le pueda cortar los picos a los spikes del virus SARS-CoV-2 del COVID-19. Pierde fuerza y no nos va a atacar. Y bueno, pues también biotecnología, lo que está desempeñando el Instituto Politécnico Nacional, Lupita, ¿cuáles son estas áreas tan importantes? Bueno, estamos hablando también de cuestiones, ya se decía de un poco de la bioremediación, justamente en suelos contaminados en algunas comunidades, por ejemplo, hablando en México, de algunos reductos de, por ejemplo, el lago de Chapala, que de repente tenemos, debido a las malas prácticas que se tienen poblacionales, pues hay demasiada basura de todo tipo, incluso industrial. Entonces, con la aplicación de bacterias que son resistentes a esos ambientes, pues se hace la regeneración de esos suelos, por ejemplo, ¿no? Estábamos checando y hablando antes de entrar a este segundo bloque, y en mis investigaciones estoy viendo bastante el término biotecnología sintética. Biotecnología sintética. ¿A qué nos referimos? ¿Es otro tipo de biotecnología? Es un peldaño más. Es un peldaño más que te permite, además con los hallazgos de una innovación paralela, que es todo el tema de cómputo y grandes capacidades de manejo de datos. Entonces tú puedes hacer el modelado de moléculas y a través de ese modelo planificar modificaciones en esa molécula. Entonces, en virtud de tener toda esta capacidad de manejo de datos, es que ahora podemos hacer más cosas, claro, y más rápido. Entra el famoso Big Data o Big Data también, exactamente, ¿no? A ver, cuéntenme este tema que decíamos, el biohacking. ¿De qué trata? ¿Es una ciencia o no es una ciencia? Esto que le llaman el do it yourself, la biología de garaje o de garage, o el de biología de casa. Sí, incluso también toma elementos de biología sintética, que toma un poco lo que dice José Luis. Estamos hablando de pequeños componentes que tienen las células para poder hacer construcciones. Ahora, este conocimiento se generó, estamos hablando de, en Boston, hay una competencia muy grande. Surgió en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, en Estados Unidos. Y desde el año más o menos 2003 es cuando empiezan a motivar que los jóvenes se empiecen a interesar, que el público incluso tienen concursos que llevan a orientarlo a las comunidades para que esta biología se entienda a nivel del público. Eso es la ventaja que tiene el biohacking. ¿Pero es una ciencia o no? Es parte, pero siendo estrictos, no. Lo que quieren hacer es precisamente ser más, llevarlo a la comunidad, a la gente en general. Por eso es do it yourself, porque es que lo hagas en tu casa, que tú hazlo lo pruebas, tú mismo, claro. Hazlo tú mismo, con ciertos riesgos. Precisamente es muy controversial, porque hay situaciones que sí necesitas un cierto grado de capacitación para poder utilizar esos componentes, pero incentiva la creatividad de las personas. Esa es la parte positiva. Ok. Hay que estar, ahora sí que, aprobados por los investigadores, si queremos el do-it-yourself de la biotecnología. Yo diría que aprobados por los investigadores y también aprobados por las autoridades, ¿no? Porque fíjate que hay una cosa interesantísima de la biotecnología moderna, y es que desde que nace en la década de los 70s, está acompañada por una cosa que es evaluar los riesgos de aplicar esta tecnología
y generar regulaciones adecuadas. Ahora, una persona puede hacer en el garage y hacer algunos ensayos utilizando además herramientas avanzadas. No tenemos la seguridad de que esa persona está siguiendo esa planilla de esos lineamientos. ¿no? Okay. Entonces, por eso Lupita decía, es controversial y tiene cierto riesgo, entonces habría que trabajar en que la gente no solamente haga el do it yourself, que haga las cosas por sí mismo, sino también que las haga apegada a la normativa. Así es, muy bien. Bueno, vamos a continuar hablando y por supuesto en nuestro chat, en redes, en las redes de @digital_11tv, continuará el hilo de conversación con el doctor José Luis Oyeiro y con la doctora María Guadalupe Ramírez Sotelo. Me gustaría muchísimo que ahora conectemos con lo siguiente, que se trata precisamente de una cápsula que nos va a completar este tema y que es una cápsula donde hablamos del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional ha desarrollado el Centro de Biotecnología Genómica, que reúne 11 laboratorios de alto nivel y personal docente que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores que conforman el eje de especialización. El Centro de Biotecnología Genómica se fundó en 1999 al formularse un proyecto en Reynosa, Tamaulipas, con el propósito de encontrar soluciones a la crisis del agua, la diversificación de los cultivos, el mejoramiento genético en la ganadería y la incidencia en la salud pública, entre otros. Sus instalaciones y equipamiento permiten realizar investigación y entrenamiento en el estudio, aislamiento y manipulación de genes individuales o genomas de las principales especies de interés comercial. Esto con el fin de lograr mejoras en dichas especies, tomando en consideración el marco normativo aplicable y buscando ante todo generar procesos y productos que permitan desarrollos tecnológicos transferibles a los sectores productivos públicos, privados y sociales. Su misión principal es formar profesionales en el área de la biotecnología genómica, con la visión de desarrollar estrategias de competitividad que alcancen el reconocimiento internacional del Instituto Politécnico Nacional. Se dice que la biología hecha en casa o do it yourself, hazlo tú mismo, es una tendencia vanguardista que impulsa la innovación biotecnológica y promueve la comprensión pública de la ciencia, como sucede en algunos países de Medio Oriente. Te dejo con Alejandra Barab, que nos adentra en el tema. El biohacking o biología ciudadana, que busca experimentar fuera de los confines del laboratorio, es muy controversial. Pero aquí en Israel, el país con el mayor número de científicos e ingenieros per cápita, es muy común que los científicos experimenten en la cocina, en el garaje o en la computadora de sus casas. Un doctor en química e investigador del Instituto Weizmann intentó curar los alimentos que ingerimos para prevenir enfermedades derivadas de los altos índices de azúcar, como la obesidad, que según la Organización Mundial de la Salud se ha triplicado desde 1975. Este investigador biohackeó proteínas dulces provenientes de plantas del cinturón ecuatorial. Aplicando diseño computacional y fermentación de precisión, logró rediseñar el ADN de los aminoácidos y adaptarlos a los requisitos del mercado alimentario. Así nació la startup Amide Proteins, que está ayudando a transformar la industria de alimentos y bebidas, proporcionando proteínas diseñadas que actúan como sustitutos del azúcar. Estas nuevas proteínas se unen a los receptores dulces del paladar, al igual que el azúcar, pero se digieren como cualquier otra proteína, así que no presentan una respuesta de insulina, no generan calorías y, a diferencia de otros edulcorantes, no tienen efectos en el hígado y los riñones. La startup de biotech ha recibido el apoyo de la Autoridad de Innovación Israelí, siendo la primera en conectar las palabras edulcorante y saludable. En digital, hablando de la biotecnología digital, biología digital, y hemos también tocado el tema de biohacking, por supuesto, biología sintética. Me gustaría muchísimo, María Guadalupe, o mejor, Lupita, doctora Lupita Ramírez Sotelo, cuéntame, ¿con qué nos debemos quedar de este tema tan importante? Primero, que la biotecnología hay que acercarnos a ella, está inmersa en nuestra propia vida y entonces no tenemos que tener temor, sino más bien conocerla, entender, acercarnos más a lo que es la biología y entender que la biotecnología es una manera de nosotros manipular esta naturaleza, pero para el bien. Muchísimas gracias, Lupita. Doctor José Luis Oyeiro, cuéntame, ¿con qué nos debemos quedar con el tema de biotecnología digital? O sea, desde que los seres humanos lograron la domesticación de plantas y animales para poder tener una garantía de alimentarse, ha habido toda una convivencia que se ha potenciado con la ciencia.
Entonces yo creo que debemos seguir esa convivencia para generar cosas que mejoren nuestras vidas. La salud, el medio ambiente, la alimentación, nuevos productos, creo que es una gran cosa para la humanidad. Muy bien, muchísimas gracias al doctor José Luis Olleiro y también a Lupita Ramírez Otelo, del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM, aquí presentes en Digital. Gracias por tu conexión, interacción y por supuesto por tu atención en Digital. Y recuerda nuestras redes en Twitter, Facebook e Instagram, @digital_11TV. Te esperamos en la siguiente emisión. Soy Rocío Brauer y a nombre de todo el equipo Digital agradezco por supuesto el que nos veas y el que interactúes en Digital.